Que el Señor les pueda bendecir en esta mañana. Es un hermoso placer estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Le damos gracias a Él por permitirnos estar aquí delante de ustedes para poder traer el consejo de su palabra. Y así rápidamente quiero compartir una palabra en el libro de San Marcos, capítulo 5, verso 25 al 34. Y vamos a leer su palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves a la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor su palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, porque tú has sido bueno, maravilloso. Padre, te pedimos por esta palabra, que sea una palabra de bendición, Señor, que sea una palabra de edificación para nuestra vida, que sea usted, oh Dios, hablando a través de ella. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos viendo, Señor, los que están viendo esta transmisión, este video. Padre, bendícelos ahí donde se encuentren. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mira, el tema que traemos en esta preciosa mañana se denomina ¿cómo recibo mi milagro? Y es que a lo largo de nuestra vida, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado un milagro de parte del Señor Jesús y hemos clamado por ello. Pero la Biblia, la Biblia nos narra la historia de una mujer que luchó por recibir su milagro. Y la palabra del Señor nos narra la historia de una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, dice su palabra. Y había gastado todo. Había ido a médicos, había hecho infinidad de cosas por ella ser sana, pero no lo había conseguido. Pero vamos a ver lo hermoso que la palabra nos enseña, y es que a través de esta mujer nosotros podemos encontrar 5 pasos importantes de cómo nosotros podemos recibir nuestro milagro. Si usted está clamándole al Señor por un milagro en este día, o está clamando por un milagro desde hace tiempo, ahí esta mujer nos enseña cómo nosotros podemos tocar el corazón del Señor. Y miren, número 1, dice que esta mujer escuchó hablar a Jesús. Mire qué importante. Dice que escuchó hablar a Jesús. Versículo 27 nos dice: cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer escuchó hablar a Jesús. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero no queremos escuchar la palabra del Señor. Quizás nos entra sueño, empezamos a bostezar, empezamos a infinidad de cosas, a distraernos y no escuchamos la palabra del Señor. Pero esta mujer nos enseña lo importante que es escuchar a Jesús. Y miren lo que nos dice la palabra en Lucas 11:28. Lucas 11:28, miren lo que nos dice, lo hermoso que nos dice.
Lucas 11:28. Mire, dice: y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, dice, los que oyen la palabra de Dios. En ese momento aquella mujer fue bienaventurada porque escuchó hablar a Jesús. Y ese es el primer paso que nosotros debemos de cumplir. Es el primer paso que nosotros debemos de dar para poder recibir eso que estamos pidiendo. Y el número 2, algo aún más tremendo, lo encontramos ahí en el versículo 27 también de San Marcos 5. Dice: vino por detrás entre la multitud. Esta mujer dice que se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. Mire qué tremendo. Primero dice que escuchó hablar a Jesús. Luego ella vino y se acercó a Jesús. Y ese es el segundo paso que el Señor trae en esta preciosa mañana. Dice que debemos acercarnos a Él. ¿Qué nos dice Hebreos 4:16? Mire lo que nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos a Él. El Señor está ahí esperándonos. El Señor quiere que usted y yo nos acerquemos más a Él cada día. Que le busquemos más. Que anhelemos más de su presencia. Que anhelemos más, cada día más y más de Él. Número 3. Ahí también lo tenemos en el versículo 27 de San Marcos 5. Nos dice que tocó su manto. Mire qué importante lo que nos dice el versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa mujer tenía esa convicción. Estaba decidida que si ella tocaba el manto del Señor, iba a ser salva, iba a ser sana. Esa mujer estaba decidida. ¿Por qué? Porque escuchó hablar a Jesús y luego se acercó a Él. Ella sabía quién era Jesús. Conocía realmente el poder que Dios tenía. Y nosotros conocemos el poder que Dios tiene. Muchas veces nosotros quizás no conocemos la grandeza de Dios. Por eso no recibimos muchas veces. Pero esa mujer dice que ella sabía y conocía que si ella tocaba el manto del Señor, iba a ser sana, iba a ser salva. Entonces el tercer paso que es para que esta mujer recibió su milagro fue que tocó el manto del Señor. Pero no fue ahí, no solamente ahí se quedó esa mujer, porque aparte de tocar su manto, para recibir esta mujer, el paso número 4 dice que activó su fe. Versículo 29 nos dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces el cuarto paso para recibir el milagro es que activemos nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo muy importante. Debemos de creer las cosas como si las estamos viendo. Debemos de creer que estamos recibiendo aquello que estamos pidiendo, aquello que estamos deseando, que se lo estamos pidiendo al Señor. Debemos de creerlo. Porque el Señor nos demanda, dice que si nosotros creemos, vamos a recibir. El quinto paso, muy importante, lo encontramos en el versículo 33. Dice que esta mujer se postró delante del Señor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él.
Paso número 5, postrémonos delante del Señor. Rindámonos delante de Él. Busquémosle más. Ayunemos, oremos, adoremos. Rindámonos delante de Él. Y lo más hermoso lo encontramos en el versículo 34. Ahí encontramos nosotros el resultado de la fe, de la convicción de aquella mujer. Mire lo que nos dice el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces podemos ver, amado hermano, amigo, que el Señor nos está hablando. Si usted quiere recibir un milagro o el milagro de parte de Dios, a lo que usted está anhelando, lo que usted está pidiendo, aquí hay 5 pasos. Escuchemos hablar a Jesús. Acerquémonos a Él. Toquemos su manto. Toquemos el corazón de Dios. Activemos nuestra fe y postrémonos delante de Él. 5 pasos para recibir nuestro milagro. Espero sea de bendición. Espero sea de edificación para su vida. Y que el Señor les bendiga grandemente.